del Partido Aprista y es director ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Turismo. Estamos a puertas del Día de la Fraternidad. ¿Y cómo baila? Pero parece que no está muy fraterno, que digamos, últimamente. Ante todo, muy buenas tardes. Agradecerles que nos puedan permitir este espacio, justamente visitándolos, porque pese a las circunstancias en las que nos encontramos en el Perú y las circunstancias críticas, porque es doloroso decirlo, que vive el APRA, nosotros estamos cumpliendo con el mandato ahí de la Torre de celebrar como todos los años el Día de la Fraternidad Aprista. ¿Y cómo van los preparativos? ¿Qué están haciendo? Bueno, va a haber una serie de eventos desde hoy en la noche hasta el día 22. Vamos a comenzar hoy día en la Asociación Guadalupana a las 7 de la noche con una charla magistral que la va a dar el ingeniero Roque Benavides, ¿no?, sobre la vida de la Torre. Y mañana, bueno, el tradicional meeting de la Fraternidad Aprista, que va a iniciar con nosotros a las 6 de la tarde en Plaza Víctor Raúl, en 28 de julio, y luego nos vamos a dirigir a la Casa del Pueblo. Muy bien, dos curiosidades, dos cosas que me llaman rápidamente la atención. La primera es el ingeniero Roque Benavides siempre ha expresado su simpatía, su cercanía al Partido Aprista. ¿En este caso ya actuará como militante y potencial candidato o no? El ingeniero Roque Benavides, recordemos que es sobrino de Aya de la Torre. Así es. Él milita en el partido, siempre ha estado muy cercano a nosotros. Claro está, por sus actividades comprendemos que no siempre puede estar. Es militante con carnet. No carnetizado, ustedes saben que los apristas somos de corazón. Hay algunos que sí estamos en los padrones. También es algo que nos tiene que llamar a la reflexión de que tenemos que sanear nuestros padrones, porque hay muchos jóvenes que se han quedado fuera de los padrones y no pueden ejercer su derecho a elegir y ser elegidos dentro de las autoridades políticas. Nosotros venimos exigiendo un proceso de renovación hace algunos años y parte de eso es el visitar medios de comunicación, como lo estoy haciendo hoy día yo, para, mediante sus cámaras, pedirle a quienes están en este momento usurpando la dirigencia nacional del APRA, den un paso al costado por el bien del partido. Los resultados electorales de hace un mes han demostrado de que las personas que dirigen actualmente el partido no han entendido el mensaje de la población. Estamos hablando de Mauricio Mulder. Indudablemente, él es el principal responsable de que el APRA, luego de 60 años de mantener una permanencia en el Parlamento, luego de 60 años nosotros no tengamos una representación en el Congreso. Pedro, ¿tú tienes alguna curiosidad? Bueno, sí, con relación al partido en sí, ¿cuál sería la situación presente? ¿Ese pedido a dónde va? Porque a esta dirigencia actual que nosotros no reconocemos al Comité Ejecutivo Nacional. Ya. Más aún, el Jurado Nacional de Elecciones recientemente les ha denegado la inscripción formal en el ROP. Así es. Entonces eso debe llamar a que ellos den un paso al costado por la fraternidad que pregonan, por la disciplina que siempre hemos pregonado como apristas, y que dejemos los personalismos y demos paso realmente a una renovación que sea real en un Congreso Nacional pristino, un Congreso Nacional con representación de todas las bases a nivel nacional, que nos permita elegir un comité ejecutivo nacional y una dirección política que se sienta ungida por el voto de las bases, ¿no?, y sobre todo de personas que tengan integridad para poderle hablar al pueblo. El APRA necesita no solo una renovación de rostros, sino una renovación moral. ¿Nos podemos tratar de tú? Con todo gusto. Juan Manuel, yo soy Elmer, él es Pedro. ¿Ya? Pedro, gracias. Quería preguntarte quién va a ser el orador de fondo en el mitin de la fraternidad. ¿Ya son saben? Son jóvenes sindicalistas. Solo jóvenes, solo sindicalistas, jóvenes. Dirigentes, digamos, de base. Es una autoconvocatoria de las bases de Lima Metropolitana y el Callao. Que la dirigencia cuestionada no ha convocado. Que no ha cuestionado. Que ellos no van a participar de ello. Porque, como les digo, nosotros no nos sentimos representados por quienes en este momento están ejerciendo
el poder dentro del APRA sin tener la anuencia, el apoyo de las bases. Ellos viven de espaldas a la realidad. O sea, fracasaron, no hay duda, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, una pregunta. ¿Qué hace el APRA con este fantasma, con esta leyenda negra de partido corrupto que ha alcanzado últimamente? Lamentablemente para los militantes apristas, no me cabe duda, pero esto existe, ¿no? Yo recuerdo habérselo mencionado a Hugo Otero hace unos casi 10 años, y que esto era un problema con el que no han sabido lidiar, me parece. Son casos aislados, si nos fijamos, porque en todos los partidos políticos existen estos casos. Claro, pues sino de que cuando se trata de un aprista, hablan de la institución. Eso también es algo que tenemos que nosotros llamar a los medios de comunicación. Y ahí, repito, las responsabilidades son individuales. Indudablemente que el partido, si tiene militantes que han pecado, por así decirlo, tienen que ser expulsados del APRA. Pero en el APRA, los honestos, los honrados, somos muchos más. Somos gente preparada, gente profesional, gente emprendedora, mujeres emprendedoras, ¿no? Jóvenes estudiantes. Entonces tenemos que también ver hacia ese sector del APRA, ese sector que está siempre dentro de la línea moral de Haya de la Torre, ese aprismo que no solamente hace política en campañas, sino ese aprismo que se dedica a la docencia, a caminar las bases, a visitar a tus compañeros, a hablar de aprismo, a hablar de historia, algo que no todos los partidos políticos lo hacen en el Perú. Pero ese aprismo, esa juventud, yo he sido testigo, tengo muchos amigos que militan en el APRA o que han militado, pero tienen en estos momentos esa dualidad del partido y de algunos personajes que están ligados al partido y por eso que no se quieren acercar al partido, ¿no? Entonces... Bueno, en esas circunstancias nosotros siempre estamos haciendo un llamado a mantenernos firmes en la labor partidaria. Para eso va a servir un Congreso Nacional. Eso es importante. Un Congreso Nacional que deslinde con la corrupción, un Congreso Nacional que le diga a personajes como Mauricio Mulder, deslitamos con el fujimulderismo, porque una persona con la capacidad intelectual que creo debe tener Mauricio Mulder, no se le puede ocurrir pues tomarse una foto en un almuerzo días antes de una elección para congresistas. Ese es el daño que nos ha hecho como partido y por eso que nos refriegan esa etiqueta de fujiaprismo, lo cual digo yo, no. Nosotros siempre hemos enfrentado a las dictaduras. Nosotros tenemos pruebas suficientes de que el fujimorismo nos puso tanquetas en la puerta de la Casa del Pueblo. Nosotros hemos enfrentado a Fujimori y a Vladimiro Montesinos, pero fatalmente por estos casos aislados que son a título personal, nosotros nos vemos afectados, ¿no? O sea, sostienes que el APRA, con la conducción de Mauricio Mulder, se convirtió en furgón de cola del fujimorismo. Él directamente, el aprismo no, porque les reitero, nosotros siempre hemos expresado nuestro total deslinde con el fujimorismo. ¿Y Jorge del Castillo en este mapa? Jorge del Castillo, yo aplaudo, saludo el que él sí haya sabido entender el mensaje de la población, el mensaje del pueblo aprista, y es por eso que en el 24 Congreso Nacional él decide no postular a ningún cargo en el Comité Ejecutivo Nacional ni en la dirección política. Lo mismo ha sucedido en el 25 Congreso Nacional y en estas elecciones complementarias. Entonces yo creo que Jorge está cumpliendo ahora otra labor. Está defendiéndose también de una acusación que le han hecho de haber pagado un sueldo indebido a una exasesora, ¿no? Que se tiene que demostrar, que tiene que llevarse un proceso. Él está en su defensa y yo deseo para él lo mejor. Ojalá él sepa, junto con su pool de abogados o su abogado, responder a esto, ¿no? Pero yo creo que más allá de las personas está en la conducta de una dirigencia nacional. Magnífico. Hazme un favor, vamos a poner un pequeño video para seguir conversando, si fueras tan amable. Y el video va a tratar de Federico Dantón. Vamos a ver cómo empalmamos las cosas, ¿sí?
Mi papá, él no se suicidó. Todos sabemos quién lo mató y sabemos cómo. Los últimos 2 años han sido una persecución terrible que nos han afectado como familia. Y bueno, por fuera él era fuerte, pero por dentro mi papá está muy mal. Y antes de darles el gusto, antes de ir preso siendo inocente, no les va a dar el gusto. No va a dejar que lo humillen siendo inocente. Y por eso está arriba con Aya, mirándonos. Manuel, ¿el destino del APRA es Federico Dantón? No es el destino inmediato. El partido no es una monarquía. El partido vive su democracia interna. Saludo el que el hijo de nuestro expresidente Alan García haya expresado su deseo de militar en el partido. Tiene el derecho, como lo he tenido yo desde los 14 años. Él creo que está en 14 o 15 años. Sí. Él está en una etapa de formación, de su formación académica. Y creo que debemos dejar que él, al igual que todos los jóvenes, quemen sus propias etapas, ¿no? Tiene que acercarse al partido, indudablemente. Tenemos ahí un estamento juvenil, la Juventud Aprista Peruana, a la que él debe acercarse como un militante más y trabajar si así lo desea, ¿no? Pero no podemos hablar de predecesores, de iluminados en el partido, ¿no? El que llevemos el apellido de un líder histórico no indica de que seamos nosotros los llamados a regir los destinos del APRA. Hay que ganarse su espacio. De todos los hijos de Alan, el único que se ha inscrito en el APRA es Federico Dantón. Me parece que sí. En algún momento Alan Raúl también estuvo cerca del partido, pero comprendemos pues de que a veces por las actividades profesionales uno decide más dedicarse a su campo profesional, ¿no? Y también tenemos que comprender que un líder como Alan García deja una valla alta dentro de la organización, ¿no? Pero reitero, bienvenido si Federico en algún momento se desea acercar de corazón al partido y hacer una carrera política. Otro hijo de Alan que es, mejor dicho, una hija, es Carla, ¿no? Carla es muy activa, ella en la defensa de su padre. Carla García se acercó al APRA, me parece, entre el 2016, en la campaña presidencial, a apoyar a su papá, pero ella no milita dentro del partido. Milita dentro del partido. Pero ella es muy activa defensora, muy activa en las redes. Es el deber. Es un rostro ahí. Es el deber, creo yo, de ella como hija, ¿no? Defender el legado del padre. Todos lo tendríamos que hacer. En el caso de nosotros, defendemos el legado de Aya de la Torre, que es lo que nos corresponde. Y si bien el APRA, una vez que desaparece físicamente, Aya de la Torre se potencia con Alan García. Ahora que ha desaparecido físicamente Alan García, ¿se podría decir que el APRA ya no es el mismo? ¿Entraría en reorganización como le están solicitando? El partido tiene que entrar en una reorganización general de su estructura orgánica, del gran frente de trabajadores manuales e intelectuales, incluir a algunos sectores de la población como por ejemplo los emprendedores, que ahora son parte de ese frente y son una gran mayoría, y a quienes nosotros tenemos que llamarlos y recibirlos con los brazos abiertos. Y tienen los 24.800, 25.000 militantes que se necesitan ahora según la nueva ley de partidos. El partido tiene mucho más que eso. ¿Sí? El Perú tiene que recordar que el APRA es una gran familia. Usted toque la puerta casa por casa, lo invito, y pregunte si en su familia hay un aprista, y le aseguro que sí, sino de que frente a algunas desilusiones las personas también se alejan, pero su corazón doctrinariamente uno se sigue manteniendo y levantando esas banderas. Pero esas desilusiones han tenido que ver con los dos gobiernos del APRA. Directamente, digo yo, porque el costo lo pagó el mismo Alan en las elecciones de 2016, ¿no es cierto? Cuya votación fue exigua, terriblemente exigua. Creo que nadie calculaba que iba a haber una especie de hecatombe como la que sucedió en las elecciones de 2000, cuando fueron aliados con el Partido Popular Cristiano incluso. A veces tendríamos que entender la psicología del pueblo, porque también les recuerdo que luego de las
del gobierno del 85 al 90, el APRA no sacó 5%. El APRA sacó, creo, un promedio de 24%. Sí, claro, Alba Castro sacó 24%. Entonces, nosotros estamos en edad de acordarnos. No es en sí el tema del gobierno, porque tenemos que recordar que las grandes obras de infraestructura que tiene hoy el Perú se han realizado en los dos gobiernos del APRA. No, díganme ustedes una obra más grande de irrigación y en favor del agro que Chavimochi. Está súper claro. O sea, es curioso que en el primer gobierno se le achaca grandes problemas de gestión a Alan García. En el segundo gobierno, problemas de gestión no se le achacan. No. Porque fue un gobierno relativamente exitoso en varios planos gubernamentales. Sin embargo, ahí se produce una gran caída unos años después. O sea, después de haber terminado con una valoración que todo el mundo consideraba positiva, excepto la corrupción, que este era el gran problema, ¿no? Parece que el tema de este desprestigio por la corrupción, entre comillas, porque no hay pues condena penal todavía de ningún tipo, salvo para unos funcionarios menores, pero es una imagen que se ha plantado en la sociedad, a la buena o a la mala existe, y entonces el propio Alan cosechó esa tempestad en su última postulación. Indudablemente que los líderes han pasado por un desgaste en su imagen. Sumado a ello, muchos colegas de ustedes, no ustedes, muchos colegas de ustedes se han prestado pues también para ciertos juegos en los que permanentemente nos han estado señalando. Permíteme interrumpirte solo para decirte lo siguiente. Nosotros hemos dicho acá que en todo este proceso de, entre comillas, lucha contra la corrupción, ha habido una orientación sesgada. Hemos dicho que toda esta gente junta, si se trata de Alan, si se trata de Keiko, si se trata de Castañeda, hace fiesta por cualquier cosa. Si se trata de cualquier otro, es daño colateral, pues, si no hace fiesta, más bien un poco que lo padece, etcétera, etcétera. Ahorita como lo de Humala, Diego García Sayán, vemos pues que no hay la misma hostilidad. Eso está claro para nosotros. Sin embargo, el hecho es que eso se ha impregnado en la sociedad, sí por el poder mediático, pero también porque ha habido casos concretos. Facundo Chinguel, ¿no? Cuba, Luyo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, casos muy concretos. Y hoy, el caso de Luciana León, por ejemplo. Claro, pero son, como tú lo has señalado, y no has podido lograr enumerar los 10 dedos de tus manos. Son casos aislados, repito, que indudablemente el partido tiene que reafirmarse en ello y decir, seguimos luchando contra la corrupción. Es lo primero que tenemos que hacer, es un deslinde total con la corrupción y exigir de que todos aquellos que estén cuestionados soliciten ser separados momentáneamente del partido hasta que demuestren su inocencia, y aquellos a los que ya tengan una sentencia de hecho sean expulsados del APRA, porque no por 4 o 5 nos tenemos que todos ver manchados en la honra, en el honor, sobre todo. Y siempre lo menciono, habiendo tenido un líder como Víctor Raúl Laya de la Torre, un hombre que murió pobre, un hombre sencillo. Yo siempre voy a invitar a la gente a que visite su casa en Villa Mercedes. ¿Qué nos dejó como herencia? Nos dejó el más grande partido político que ha tenido el Perú en su historia y nos ha dejado una biblioteca. Esa es la mejor herencia de Laya de la Torre, un hombre, un legado moral. Es lo que tiene que recuperar el partido. Y solamente los militantes somos los que vamos a poder hacer eso, esa etapa de reconstrucción y de que el pueblo pueda volver a creer en una institución política como el APRA. Hay personas que en el camino se han equivocado, pero no podemos hablar, por ejemplo, de una red de corrupción. O una organización criminal, ¿no? Eso a nosotros también nos parece inatribuible a los partidos políticos. Por ejemplo, siempre recuerdo, ¿no? ¿Quién moraliza? A los moralizadores. Así es. ¿Dónde están nuestros amigos de la izquierda peruana? Señalemos cuántos presidentes regionales, cuántos congresistas, cuántos alcaldes. ¿Dónde están los líderes de la izquierda peruana? De la mal llamada izquierda peruana. Los comunistas, los socialistas, esos que se rasgan las vestiduras de decir que son decentes. ¿Dónde está la señora Susana Villarán? ¿Dónde está el señor Goyo Santos? ¿Dónde está Tauro Humala? ¿Dónde están los presidentes regionales del Cusco?
¿De qué partido son? ¿Son apristas? Sí, bueno, hace unos días un invitado nos hablaba de la metástasis de la corrupción. Eso efectivamente es transversal, y si hay que saber toda la verdad de la corrupción, que sea toda, que sea completa. Por eso aquí exigimos que se abran los 20 millones de folios que están en polisistemas de Odebrecht, que nadie los toca, y donde aparecerán muchísimas sorpresas, y exigimos que se exhiba el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Creemos que es indispensable. Si vamos a combatir la corrupción, que sea toda la corrupción. Juan Manuel, muchas gracias por tu presencia y, por supuesto, vamos a darte las palabras despedidas, pero queríamos desearte éxitos en este meeting. Sospecho que Carlos Roca va a hablar, ¿o me equivoco? Nuestro querido compañero Carlos Roca está viajando hoy en la noche a Trujillo, porque él va a presidir también allá algunos actos políticos. Le deseamos el mejor de los éxitos para todos nuestros compañeros. Fue el gran rival de Alan en el APRA, digamos, una rivalidad decente, ¿no? En los años 80, ¿no? O sea, exacto, pero alguien que siempre guardó ese cariño, ese afecto por Alan, alguien a quien lo consideraba su hermano, ¿no? Y Carlos es un hombre muy fraterno, es alguien a quien las juventudes del partido le reconocemos que es un peregrino del partido, es una persona que siempre anda caminando base por base, visitando pueblo por pueblo, incentivando a la mística, a la fraternidad, a conocer más de nuestra historia. El Perú necesita conocer más de lo que significa el APRA en su historia. Tenemos que recordarle a las mujeres que si hay el derecho al voto es gracias a una reivindicación que hizo el aprismo. Tenemos que recordarle a los trabajadores, a los estudiantes, que fueron partidos políticos como el APRA los que han reivindicado sus derechos. Y permítanme aprovechar sus cámaras para invitarlos mañana 21 a las 6 de la tarde en la Plaza Víctor Raúl Ayala de la Torre, entre la avenida Arequipa y 28 de julio. Ahí los jóvenes y los sindicalistas vamos a hacer un gran acto de reafirmación en nuestro credo político y jurando a Ayala de la Torre de que vamos a defender nuestro partido, vamos a recuperar al APRA histórico para volverlo a poner al servicio. Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias por tu presencia, ha sido un placer. Corte breve y regresamos con Ping Pong Médico. Éxitos.